fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es martes 6 de septiembre, martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña a orar, y pasó la noche orando, y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el capítulo 6 de San Lucas, y en este capítulo se menciona cómo hizo Jesús para escoger a sus 12 apóstoles. En primer lugar, siempre veamos que antes de cualquier decisión importante que iba a tomar Jesús, él pasaba momentos intensos de oración. Ciertamente Jesús es Dios, uno podría decir, pero ¿qué necesidad había de que él ore si era Dios? Y es que la oración, hermanos, no se convierte en Jesús en un trabajo, sino era una necesidad, era encontrarse con su Padre amado, era estar en esta comunión divina. Y es por eso que antes de elegir a sus 12 apóstoles, pasó la noche en oración. La decisión que iba a tomar no iba a ser una decisión basada en criterios humanos, sino una decisión basada en la mirada de Dios y en los criterios de Dios. Cuando bajó encontró un número grande de discípulos, y esto también nos permite ver que la comunidad que seguía a Jesús estaba compuesta por diferentes grupos. Piensen ustedes, los discípulos, que era un grupo de más o menos unos 72, según el envío que hizo Jesús a anunciar el reino. De estos 72, él escoge a 12 a quienes él pone el nombre de apóstoles, y también existía el pueblo, toda esta cantidad de gente que también seguían a Jesús. Llamó a sus 12, ya se han mencionado los nombres. Ninguno podía ser apóstol si primero no es discípulo. Y es que no puedes ser tú enviado si antes no has sido un discípulo de Jesús. Para ser enviado apóstol, primero necesitas ser llamado, un discípulo, un seguidor, y estar a los pies del Maestro. Entonces, estos apóstoles eran aquellos que serían mañana más tarde maestros y formadores de otros discípulos y que continuarían la obra de Jesús. Este era el método que Jesús tenía para que su obra permaneciera en el tiempo. Formar líderes, discípulos que sean maestros, apóstoles capaces de formar nuevos discípulos. Y bueno,
Comenzó, pues, dice, bajó del monte y había muchísima gente y todos querían tocarlo y curaba a muchos y los liberaba de sus enfermedades y también de la opresión del demonio. ¿Qué hizo Jesús con estos apóstoles? Los reviste de poder para que sean continuadores de esta obra. Hermanos, el llamado de Dios siempre parte de una iniciativa divina. A diferencia de los otros maestros de Israel que tenían características diversas porque eran los discípulos que escogían al maestro, en el caso de Jesús no es así. Es el maestro que escoge a los discípulos, el que los llama, el que les hace una propuesta. Y ahí hay una diferencia bastante grande, porque Él llamó a sus 12, los escogió y los capacitó. La vocación, hermanos, es algo misterioso. ¿Por qué? Porque cuenta primero parte de la iniciativa divina, porque es Dios el que llama. Después es un llamado gratuito e incondicional, porque no somos nosotros los que merecemos ser llamados. Es Dios el que nos hace una propuesta que muchas veces va más allá de nuestras capacidades humanas, sino que Dios en su bondad nos capacita con su gracia y con la unción del Espíritu para poder obrar y cumplir esta misión maravillosa. Por eso, los que hemos consagrado nuestra vida al Señor sentimos ante todo este misterio de llevar un tesoro en vasos de barro, como diría San Pablo, un tesoro maravilloso que es Jesús y una vocación a la que estamos siempre sorprendidos por la bondad de Dios, la gracia de Dios que actúa siempre como providentemente acompañándonos en este servicio. Por eso, hermanos, vamos a pedirle pues al Señor que nos dé la gracia de poder siempre ser fieles a esta llamada y asimismo comprendamos que cualquier hermano que esté escuchando este mensaje puede ser también un discípulo de Cristo y no solo discípulo, también un apóstol, un enviado de Dios. Estamos llamados a ser pregoneros de las buenas nuevas del reino. Vamos a recibir la bendición. Les pido oraciones. Estamos todos los hermanos capuchinos de aquí del Perú, Bolivia, algunos que han venido de visita de otros sitios, en una reunión especial, una asamblea general que se llama Capítulo Provincial. Necesitamos sus oraciones porque vamos a tomar decisiones importantes para nuestra provincia capuchina del Perú. Recibimos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda paz, salud, protección, bendición. Dios los llene de la luz y de la fuerza del Espíritu Santo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. El Señor los colme de bendiciones. Y la fuerza de mi salvación.